La fe es un componente esencial de nuestra relación con lo divino, y la forma en que vivimos nuestra fe puede ser un testimonio poderoso para nosotros mismos y para los demás. La visibilidad de nuestra fe no se mide por la cantidad de palabras piadosas que decimos o por cuánto conocimiento religioso tengamos. Se refleja en cómo enfrentamos las pruebas y desafíos de la vida. Las tormentas de la vida son inevitables, todos enfrentamos dificultades en algún momento. La verdadera cuestión es, ¿dónde está nuestra fe cuando esas tormentas se desatan? Una fe que vence no se quiebra en medio de las adversidades. En lugar de ceder ante el miedo o la incertidumbre, se fortalece y confía en que Dios está presente, incluso cuando parece que Él está en silencio. Es una fe que busca la paz en lugar de la desesperación y encuentra consuelo en la certeza de que Dios está en control. Esta fe se hace visible en nuestras acciones y actitudes. Se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás con amor y compasión, en cómo perdonamos, en cómo extendemos una mano amiga a quienes lo necesitan. También se refleja en nuestra capacidad para mantener la calma y ser pacientes cuando las circunstancias se tornan difíciles. Las obras son el testimonio de una fe genuina. Es fácil decir que creemos, pero nuestras acciones demuestran la autenticidad de esa creencia. Cuando nuestra fe es real, nos impulsará a hacer el bien, a ayudar a los demás y a ser instrumentos de amor y paz en un mundo a menudo caótico. Así que, pregúntate a ti mismo, ¿cómo se manifiesta tu fe en tu vida cotidiana? ¿Enfrentas las tormentas con fortaleza y esperanza, o te dejas vencer por el miedo? ¿Tus obras dan testimonio de una fe genuina? Reflexionar sobre estas preguntas puede ayudarte a fortalecer tu fe y convertirla en una fuente de inspiración para ti y para quienes te rodean. Recuerda que, a pesar de las tormentas, Dios siempre está a tu lado, y tu fe puede ser una luz en medio de la oscuridad, brindando esperanza y bendición en gran medida. A continuación, reflexionaremos rápidamente sobre los siguientes casos en los que nuestro Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde sanó a un hombre gracias a la fe que había visto? ¿Dónde se maravilló gracias a la fe de un centurión? Y donde dijo a una mujer que sufría que su fe era grande. Y además, también reflexionaremos acerca de la importancia de las obras como evidencia de una fe genuina. El primer caso en el que reflexionaremos lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 25, donde dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? Cuando estamos en medio de las tormentas de la vida, es fácil pensar que Dios ha perdido el control y que se ha quedado dormido. A menudo nos consume la desesperación cuando pensamos que estamos a merced del viento y del destino, y Dios no viene a socorrernos. Dios es soberano y Él lo controla todo, y es aquí en estos momentos de tormenta donde nuestra fe debe hacerse visible y confiar, ya que Dios está en la barca con nosotros. Peligros vendrán y momentos donde sentiremos que nos ahogaremos. De esta manera, nuestra fe es puesta a prueba. Si acudimos a Cristo en esos momentos de peligro, debemos estar seguros de que vendrá a nuestro socorro. El mejor medio para silenciar nuestros temores es presentarlos a los pies de Cristo, y no hay tormenta que no pueda calmarse delante del poder y la autoridad de Dios. ¿Dónde está vuestra fe?, le preguntó el Señor a sus discípulos al verlos llenos de temor. Existen dos grandes razones para que los discípulos no sintieran temor e hicieran visible su fe en ese momento. Primero, llevaban consigo en la barca al Señor de los cielos y de la tierra. Segundo, llevaban la palabra segura de Jesús, quien les había dicho: pasemos al otro lado. Recordemos que la fe es fe cuando se pone en Dios y en lo que Él ha dicho, y si Dios lo ha dicho, eso debe darte seguridad. En momentos de tormentas, es donde somos desafiados a que nuestra fe se haga visible. El segundo caso en el que reflexionaremos lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2,
versículo 1 al 5, donde dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a la causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Una fe visible es una fe que actúa. Una fe visible es una fe que no se da por vencida frente a los impedimentos, y una fe visible es una fe que se muestra a favor de otros. Nuestra fe se hace visible al identificar una necesidad y luego decididamente e insistentemente buscar ayuda divina. La fe siempre encuentra un medio, la fe siempre encuentra salidas, tu fe y mi fe deben encontrar el camino hacia Dios. Jesús estaba allí para sanar y perdonar, había obstáculos, pero la fe se hizo visible al buscar la manera para estar delante del Señor. La fe se hace visible cuando buscamos con persistencia al Señor hasta obtener su bendición. Cuando se hace visible nuestra fe, Dios la honra. Recordemos que Él es galardonador de los que le buscan. El tercer caso en el que reflexionaremos lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 10, donde dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Gran admiración sintió Jesús al ver la fe de este hombre, pero, ¿por qué lo consideró así? La fe de este hombre era una fe segura, no solo creía que Jesús podía curar a su siervo, sino que también podía sanarle a distancia, él creía que no era necesario el contacto directo con el necesitado. Esto se llama fe confiada. La fe siempre será honrada por Dios, sea activa como en el caso del paralítico o confiada como en este caso. Este hombre también creía que podía curarle con una palabra. El Señor podía sanarle sin medicinas y sin cualquier otra cosa, solo con su palabra. El centurión dijo, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Con esto, este hombre reconoció la autoridad de Cristo y el poder de su palabra. Hebreos, capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Este es el tipo de fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. El cuarto caso en el que reflexionaremos lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28, donde dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando clamó esta mujer a Jesús, el pasaje dice que él no respondió palabra. Aunque la mujer tenía una gran fe, Jesús no le concedió la bendición de inmediato. Ella clamó, y por un momento, el Señor no respondió palabra. Él decidió esperar para darnos una gran lección de fe. ¿Acaso no era correcta su oración? La oración era la correcta. ¿No era un caso de suma necesidad?
Claro que lo era. No era su fe tan ferviente como debía ser. Era intensamente ferviente. ¿Acaso no tenía fe? Sí, su fe era grande, solo debía llegar al punto de hacerse visible. Hay situaciones que requieren una prueba de fe antes que una recompensa de fe. Después de un silencio, llegó la respuesta del Señor, aunque al parecer con una palabra áspera de parte de él. Pero la fe de esta mujer le llevó a tener grandes pensamientos acerca de Cristo. Cristo le había hablado del pan de los hijos, pero ella le respondió lo siguiente: como tú eres el generoso amo de la mesa de la gracia, sin duda hay abundancia de pan en tu mesa. Hay tal abundancia, que los hijos no serán perjudicados de que los perrillos sean alimentados. A esta mujer le pareció que la mesa del Señor estaba bien surtida y que todo lo que necesitaba para sí era una migaja en comparación. Su fe era inquebrantable. Tener grandes pensamientos acerca de los problemas nos llevará a la desesperación. Tener grandes pensamientos acerca de Dios nos llevará a la paz. La fe de esta mujer se hizo visible a través de la sabiduría, humildad, mansedumbre, paciencia y persistencia. Hágase contigo como quieres, le dijo el Señor a la mujer. Para terminar, leamos Santiago, capítulo 2, versículo 26, que dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La verdadera fe transforma nuestra conducta y nuestros pensamientos. Si nuestra vida no cambia, en realidad no creemos en las verdades que decimos creer. Obras de servicio con amor no reemplazan la fe, pero sí son una prueba de vuestra fe en Cristo. La verdadera fe se traduce en obediencia a Dios y a lo que Él ha dicho, y no solo se queda en la siguiente afirmación: yo creo en Dios. Debemos tener buenas obras como frutos que demuestren que nuestra fe es genuina. Hay quienes no necesitan decir que tienen fe, sus obras que hablan de la fe que profesan lo dicen claramente. Este es el tipo de fe que Dios quiere que tengamos. Dios te bendiga grandemente.